Buenas tardes, queridos alumnos. Vamos a continuar con el tema que estábamos viendo de forma introductoria, la última clase que nos vimos, que es justamente el tema de acentuación, ¿vale? Como les digo, solo lo vimos de forma introductoria, entonces vamos a retomarlo el día de hoy, ¿sale? Recordemos entonces que como lo vimos, ¿sí? Recordemos que la acentuación en español, ajá, nos vamos a referir a la pronunciación de esta sílaba con mayor fuerza o este pequeño segmento con mayor fuerza, ¿sí? Dentro de una palabra. Ese segmento nosotros lo vamos a llamar sílaba tónica. Ajá. Todas las palabras, absolutamente todas las palabras van a tener esta sílaba tónica, ¿vale? Eso quiere decir que si todas mis palabras o todas las palabras en español contienen esta sílaba con fuerza o que se pronuncia con mayor fuerza, ¿sí? Dentro de esa palabra, eso quiere decir entonces que, ¿sí? Todas las palabras llevan acento. Ajá. O sea que todas las palabras se acentúan, ¿sí? Pero no todas van a poder llevar tilde. Eso quiere decir, ¿no? Y aquí es donde nosotros vamos a hacer la gran diferencia, que nosotros en español llamamos acento a la pronunciación de esa sílaba tónica. Y repito aquí que toda palabra tiene, porque toda palabra, ajá, en toda palabra recae esta sílaba con mayor fuerza. Ejemplo, vamos a separar en sílabas y esto es importantísimo. Todas las palabras para encontrar esta sílaba tónica las vamos a tener que separar, ¿vale? En sílabas. Ejemplo, tenemos a la palabra caballo y aquí es donde nosotros vamos a sonar chistosos, ¿verdad? Porque vamos a separar en sílabas y vamos a buscar la sílaba tónica. Entonces tenemos la palabra caballo. Yo no pronuncio esta palabra como caballo, ¿verdad? Ni caballo. Yo digo caballo, caballo. Y notamos entonces que la sílaba tónica recae en ba. ¿Vale? Y es ahí, entonces, donde decimos, bueno, sí, recae en esa ba. Y notamos por experiencia, ¿sí? De las lecturas, ¿no? De que hemos escrito esa palabra en diferentes ocasiones, que la palabra caballo no lleva tilde, ¿verdad? Y es entonces donde nosotros definimos a la tilde. La tilde es la representación gráfica de esa acentuación. Se los presento, es el cosito ese que va sobre las vocales. ¿Cuándo? Pues cuando deba ir, que es lo que vamos a ver el día de hoy. Sabemos entonces que la palabra caballo no lleva tilde y es lo que vamos a descifrar, ¿vale? Antes de pasar a lo demás, vamos a ver algunas reglas. Si se fijan, ¿sí? La palabra caballo tiene lo que nosotros, ¿sí? Vimos en la clase pasada con el uso de mayúsculas, que son que los dígrafos, ¿se acuerdan? Que ¿sí? Los dígrafos son, ¿sí? Estas dos consonantes que suenan como una. En este caso tenemos a la doble L, la doble R, la CH. Entonces, en la separación de sílabas, los dígrafos siempre van juntos, o sea, siempre van en la misma sílaba. Por ejemplo, aquí vemos caballo, la doble L va en una misma sílaba. ¿Sale? Otra de las cosas, y es la más importante en cuanto a las cuestiones de sílabas y de separación de sílabas, es que el conteo para saber dónde está la sílaba tónica es justo, ¿sí? Que nosotros no vamos a contar, por ejemplo,
¿sí? Primera, segunda, tercera sílaba para saber dónde se encuentra nuestra sílaba tónica. Por ejemplo, aquí sabemos que la sílaba tónica de la palabra caballo es en va, pero nosotros no vamos a decir que recae en la segunda, ¿sí? Sino que la sílaba tónica, ¿sí? La vamos a empezar a contar desde, ¿sí?, la última sílaba. Entonces, por ejemplo, vamos a decir que recae en la penúltima sílaba. Va es nuestra penúltima sílaba. ¿Sale? Y así iremos contando, o sea, de derecha a izquierda. ¿Sale? No les vamos a dar un número, sino más bien este nombre de última, penúltima, antepenúltima, etcétera. ¿Por ahí hay comentarios? Sí, profesora. Chinita, si me recuerda su nombre, dice que caballo es palabra grave. Muy bien. Aquí ya se adelantaron, pero van muy bien. Continuamos entonces. Ahora sí, nada más recordando que hay tipos de acentuación según, bien, si la sílaba tónica se pronuncia y obviamente si hay uso de la tilde, ¿vale? Entonces tenemos a la acentuación ¿qué? Prosódica. La acentuación prosódica nos dice que la sílaba tónica se pronuncia, pero no hay representación gráfica, o sea, no hay uso de tilde. Ejemplo, la palabra capaz. Capaz. Ahí está. Nuestra sílaba tónica recae en paz en la última sílaba. Y sabemos que esa palabra no lleva tilde, al igual que caballo. Entonces, decimos que tiene una acentuación ¿qué? Prosódica. Se pronuncia, pero no hay uso de tilde. Después tenemos a la acentuación ortográfica, que digamos que es la que más problemas nos trae. ¿Por qué? Porque se pronuncia y también hay uso de tilde. Ejemplo, la palabra lápiz. Lápiz. Recae última en la penúltima. Y bueno, sabemos que la palabra lápiz sí lleva tilde. ¿Sale? Y por último, y no menos importante, tenemos a la acentuación diacrítica, que ya la vimos. ¿Sí? Esta acentuación diacrítica o este tipo de acentuación, ¿sí?, también se utiliza la tilde, pero esta tilde solo sirve para diferenciar palabras ya sean homófonas o también homónimas, o sea, palabras completamente idénticas. Y esta tilde solo sirve para distinguir esas palabras, para decirnos, bueno, la que lleva la tilde es un verbo o la que lleva la tilde es un pronombre. Y nos ayuda a distinguir. Se los puse de ejemplo cuando vimos justamente este tipo de palabras, ¿no? Es como tener dos gatos completamente iguales, ¿no? Imagínense, son dos gatos naranjosos, machos, y entonces, bueno, a uno le voy a poner un listón para distinguirlo. Es como ponerle entonces aquí a una de esas palabras una tilde, ¿no? Y a ese gato naranjoso con el listón azul, pues ese se llama Miguelito y el otro se va a llamar Juanito. Listo, ya los puedo distinguir. ¿Vale? Y aquí tenemos este ejemplo, C sin tilde y C con tilde. C sin tilde es un pronombre de tercera persona, ¿no? Él se cayó, él se fue, etc. Y C con tilde es el modo imperativo del verbo ser. Por ejemplo, sé amable y trae una silla. O la primera persona del verbo saber. Por ejemplo, yo no sé o yo lo sé todo. Y entonces aquí estamos distinguiendo. Uno entonces es un pronombre y el otro es un ¿qué? Un verbo. ¿Sale? Y nosotros vimos esos ejemplos, ¿sale? El tú, el, etcétera. ¿Sale? Muy bien. Continuamos. Hasta aquí hay dudas, preguntas, aclaraciones. Invitamos a los compañeros a que nos escriban para saber si hay alguna duda. Al parecer no nos han escrito, profesora, parece que no. Muy bien. Ahora sí, vamos con lo que nos importa y lo que nos ha traído mayores problemas. Siempre les digo a todos los alumnos que esta es la parte que en la primaria, en la secundaria,
¿sí? Nos aterraba porque básicamente nos dejaban a la deriva con los tipos de palabras según la acentuación, nos hacían bolas, ¿no? Y se los digo efectivamente por experiencia, porque pues no nos explicaban lo suficiente como para poder entender esta parte, cuando realmente es algo muy sencillo, ¿no? Entonces, fíjense, tenemos que según donde recaiga la sílaba tónica, ya sea si recae en la última sílaba, en la penúltima, etcétera, las palabras van a recibir un nombre. Y así sea que lleven o no lleven tilde, de todas formas son ese tipo de palabras. Ya lo dijo por ahí una compañera, la palabra caballo es una palabra grave, independientemente que lleve o no lleve tilde, ¿vale? ¿Y por qué unas sí llevan y otras no? Ah, pues eso se debe a que unas van a cumplir la regla ortográfica. Afortunadamente para todos nosotros, nada más nos tenemos que preocupar de 2 de esos tipos de palabras. ¿Por qué? Porque son las que nos exigen reglas ortográficas, las demás no. Entonces tenemos en primer lugar a las palabras agudas. Las palabras agudas son aquellas en donde la sílaba tónica recae en la última sílaba, o sea, en la final. Así tenemos como ejemplo palabras como papel, papel, ¿sale? Y otra vez les digo, nosotros no decimos papel, ¿verdad? Decimos papel. Obviamente menos exagerado que como lo estoy haciendo yo ahorita. Nada más es para que ustedes se den cuenta dónde recae la sílaba tónica. Papel. Ahí está, en la última. Virtud, virtud. Ahí está, en la última. ¿Ya se dieron cuenta? Y si nos ponemos, insisto, un poco más lógicos y decimos, bueno, por experiencia nosotros escribimos, hemos leído y esas palabras que no llevan tilde. Ahorita vamos a descubrir por qué no llevan tilde. Pero, sí, en un principio ya sabemos que estas palabras, entonces, por cuestiones, ¿sí? Hasta aquí son agudas porque su sílaba tónica recae en la última. ¿Y son qué? Agudas. ¿Vale? Y luego viene nuestra regla ortográfica, nuestra regla, ¿sí?, que dice que solamente van a llevar tilde y llevarán tilde solo si la palabra va a terminar en ¿qué? En N, S o vocal A, E, I, O, U. Repito, solo llevarán tilde las palabras que terminen en N, S o vocal A, E, I, O, U. Mi palabra papel, ¿en qué termina? Pues en L, ¿verdad? La L no es N ni S y mucho menos vocal A, E, I, O, U. Por eso ahí tache no puede llevar tilde, pero sigue siendo ¿qué? Aguda con el tipo de acentuación prosódica, donde pronunciamos la tilde, pero no hay representación gráfica. ¿Sale? ¿Hasta aquí se entiende? Hace rato, gracias a Juan Ignacio que nos contestó que no había dudas, así que asumo que van bien, profesora. Perfecto. Lo mismo sucede entonces con la palabra virtud. Virtud recae en la última, es una palabra aguda. ¿En qué termina la palabra virtud? En D. La letra D no es N ni S y mucho menos vocal A, E, I, O, U. Entonces la vamos a considerar que obviamente no puede llevar, no cumple la regla, no lleva tilde y se convierte en una palabra de acentuación que prosódica. ¿Sale? Donde la sílaba tónica se pronuncia, pero no hay representación gráfica. ¿Sale? Muy bien. Pero ahora veremos palabras que sí cumplen esta regla. Tenemos a la palabra Perú, Perú. Ahí está, la sílaba tónica recae en la última y como vemos, ¿en qué termina? En U. La U es una vocal. Entonces cumple la regla y le ponemos su respectiva ¿qué? Tilde. Y entonces
es una palabra aguda con acentuación ortográfica, donde la sílaba tónica se pronuncia y hay uso de tilde, o sea, tiene representación gráfica. Bebé, bebé. Ahí está otra de estas palabras. Su sílaba tónica recae al final, en la última. Y además que su terminación es en vocal E, lleva tilde, así que su acentuación es ortográfica, ¿sí? Donde se pronuncia y tiene representación gráfica, ¿vale? Francés, francés. Recae la sílaba tónica en la última, es aguda, y la regla nos dice que si termina en NS vocal, francés termina en ¿qué? En S. Ahí tiene su tilde. Sillón, sillón. Fíjense, esta palabra también tiene la cuestión de las dígrafas, o sea, tiene esta doble L, se va a una sola sílaba. Sillón, la sílaba tónica recae en la última y termina en ¿qué? En N. Entonces cumple la regla y tiene su tilde. ¿Sale? De hecho, nada más como no es recomendación, pero para que ustedes se puedan fijar en estas palabras, muchas de las palabras en español mexicano van a ser agudas con acentuación y van a terminar en on, ¿no? Sillón, pantalón, etcétera. ¿Sale? Entonces, para que ustedes puedan checarlo. ¿Hay alguna duda, pregunta, aclaración sobre las agudas? Hace rato comentaron Juan Ignacio, Marilena Cerqueda y Magdalena Alarcón que todo estaba claro, profesora. Gracias por participar. Muy bien, vamos con las siguientes que son las graves. Estas palabras, ¿sí?, son un poco, no quiero decir polémicas, pero ahorita que veamos unas reglas de separación de sílabas, tal vez se decepcionen de las graves, ¿vale? Se los advierto desde ahorita. Tenemos entonces que las palabras graves son aquellas donde la sílaba tónica recae en la penúltima sílaba, o sea, una anterior a la última. Fíjense, estas palabras, ¿sí?, tenemos como ejemplo problema, problema, volumen. Ya más o menos intuimos ahí que tanto la palabra problema como volumen no llevan tilde. Y vamos a ver ahorita por qué. Pero bueno, ya teniendo en cuenta que su sílaba tónica recae en la penúltima, entonces sabemos que son graves, al igual que ¿qué? Caballo. Ya lo dijo por ahí la compañera desde el inicio. Es una palabra ¿qué? Grave. ¿Sale? Muy bien. La regla ortográfica, esta es la más confusa, por eso les dije que muchas veces nos causaban problemas, eran medio polémicas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la forma en que siempre se ha redactado la regla para estas palabras es rarísima, ¿sale? Pero hay que entenderla. La regla nos dice que las palabras que pueden llevar tilde en cuanto a las graves, ¿no? O solo van a poder llevar tilde, las palabras cuando no terminen en NS vocal. ¿Eso qué quiere decir? O sea, cuando la palabra termine en cualquier consonante que no sea N ni S. O sea, en Z, en M, en L, en cualquier otra consonante. Y obviamente dice que no termine en vocal A, E, I, O, U. Ajá. Entonces, aquí hay que ser muy atentos. Entonces, por ejemplo, tenemos problema, ¿sí? Su sílaba tónica recae en la penúltima, pero termina ¿en qué? En A. ¿Y qué dice la regla?
que llevará tilde cuando la palabra no termine en NS o vocal. La A es una vocal. Entonces ahí queda de inmediato descartada. Por eso la palabra problema no puede llevar tilde y se convierte de inmediato en una palabra grave con acentuación prosódica. Se pronuncia, pero no lleva tilde gráficamente. ¿Sale? Lo mismo volumen. La pronunciamos, pero termina en ¿qué? En N. ¿Qué dice la regla? Llevarán tilde cuando la palabra no termine en NS o vocal. Termina en N, así que descartada. También se vuelve ¿qué? Prosódica. Caballo. ¿En qué termina? En O, vocal O. Entonces ahí, de inmediato, se descarta. Pero nos quedan palabras como Pérez. Pérez. ¿En qué termina? En Z. La Z no es NS y mucho menos es una vocal A, I, O, U. Entonces, le viene bien, cumple la regla y le ponemos su tilde. Débil. Débil. Recae en la penúltima y la palabra débil termina en ¿qué? En L. La L no es NS y mucho menos es vocal, así que le ponemos su respectiva tilde. ¿Sale? Obviamente las graves son mucho menos palabras. ¿Por qué? Pues porque deben de cumplir esta regla. ¿Sale? ¿Alguna duda, pregunta, aclaración hasta aquí? ¿O algún comentario? ¿Algo que tengan que decir? Airet comentó que todo muy claro. Gracias, profesora. Muy bien. Como les dije al principio, solo nos vamos a preocupar por las agudas y las graves, nada más, porque después vienen las esdrújulas y sus primas las sobresdrújulas. Las esdrújulas son aquellas palabras en donde la sílaba tónica recae en la antepenúltima sílaba. Esta antepenúltima es básicamente la sílaba anterior a la penúltima. Eso quiere decir, y si se fijan ahí en los ejemplos, las que están marcadas con rojas, ¿sí? Son básicamente la tercera, ¿no? Antes de terminar. Eso quiere decir que mínimo necesitamos palabras con 3 sílabas. Y aquí es donde quiero que ustedes sean personas observadoras y se den cuenta entonces que vamos a necesitar palabras largas para poder, ¿sí?, tener una palabra esdrújula. ¿Eso qué quiere decir? Que donde veamos palabras largas, podemos tener palabras esdrújulas. Ahora, repito, las esdrújulas son aquellas palabras donde la sílaba tónica recae en, ¿sí?, la antepenúltima sílaba, y la regla ortográfica es muy sencilla, todas llevan tilde. Todas. Por eso les digo, por estas no hay que preocupar. Ejemplo, hígado. Hígado. Si se dan cuenta, ¿dónde recae? Última, penúltima, antepenúltima, y ahí le ponemos su tilde. Patético. Patético. Última, penúltima, antepenúltima. Cállate. Última, penúltima, antepenúltima. Aquí otra recomendación, bueno, no tanto como recomendación, pero es para que ustedes se fijen. La mayoría, si no es que todas las órdenes, van a llevar tilde porque pertenecen a las esdrújulas y a las sobresdrújulas. Ahorita vamos a ver otra. ¿Sale? Característica. Pájaro. ¿Y ya vieron? ¿Sí? Son palabras principalmente largas. ¿Vale? Y luego tenemos a las primas de las esdrújulas, que son las sobreesdrújulas. Las sobresdrújulas son palabras donde la sílaba tónica va a recaer en la sílaba anterior a la antepenúltima, una sílaba que se considera como antepenúltima. Y ojo, no solo abarca la antepenúltima, sino todas las anteriores a ella, ¿sale? Para ya, digamos, deshacernos de todas esas. Y como
su prima, pues todas van a llevar tilde. Fíjense, aquí tenemos otra orden. Repíteselo. Repíteselo. Y si se dan cuenta, también son palabras largas. Fácilmente. Fácilmente. Vean, última, penúltima, antepenúltima y antepenúltima. Entonces, para las esdrújulas y sobresdrújulas vamos a necesitar palabras largas. ¿Queda claro? Hola, profesora. Hasta ahorita nadie ha escrito. María Elena Cerqueda dice, no tiene duda. Ninguna maestra, gracias. Adelante si son tan amables. Ponen su comentario en el chat y con todo gusto, si no está quedando claro el tema, para que se les apoye aquí por parte de la profesora. Adelante si están amables. Muy bien. Continuamos. Ahora, tenemos las reglas generales, ¿sí? De nuestro uso de tilde. Entendiendo que las mayúsculas van a llevar tilde, lo vimos la clase pasada, ¿sí? En donde veíamos que esta regla quedaba obsoleta justo porque, pues porque, ¿sí? Antiguamente se utilizaba la máquina de escribir y obviamente sabíamos que si se empalmaba la tecla de mayúsculas con la tecla de tilde, pues no se veía, ¿no? Entonces, por eso antiguamente no se utilizaba. Pero en la actualidad sí se utiliza, entonces ya quítense esa cuestión, ¿vale? Otra de las reglas importantes que hay que saber es los monosílabos no llevan tilde. Aquí, ¿qué sucede? ¿Qué es un monosílabo? Los monosílabos son aquellas palabras formadas por una sola sílaba. Pero, ojo con esto. ¿Por qué? Pues porque, ¿sí? Nosotros ya hemos visto varios monosílabos que sí llevan tilde. ¿Y cuáles son esos? Los diacríticos, ¿verdad? Por ejemplo, el tú, el, dio, perdón, no, dio no, de, etcétera, los que ya tenemos en la lista de diacríticos, esos sí son los aceptados que deben llevar, ¿sí? Tilde. ¿Por qué? Porque deben de diferenciarse. Pero ojo, otros, ¿sí? Monosílabos que salgan por ahí no deben llevar tilde. Ejemplos, ¿sí? Y estos, de hecho, hasta el autocorrector del celular nos lo pone y son completamente incorrectos, justo siguiendo estas reglas. Palabras que son monosílabos y no deben llevar tilde. Ti, fue, dio, fe, ¿sí? No llevan tilde, por favor. ¿Por qué? Porque están siguiendo la regla de estos monosílabos, del uso de tilde y de la acentuación en general, ¿sale? ¿Por qué? Porque son monosílabos y no llevan tilde, ¿sale? Sí, ya sabemos que todas las palabras se acentúan. ¿Por qué? Porque se pronuncia su sílaba tónica, etcétera, pero están siguiendo esta regla general. Entonces, ojo con esto. Si nosotros separamos correctamente las sílabas y seguimos las reglas que acabamos de ver, créanme que van a triunfar. Pero ahora aquí es donde se complica un poquito porque tal vez por ahí me digan, maestra, ¿y cómo voy a separar? En sílabas, ¿cómo voy a saber, por ejemplo? O sea, si usted ya ahorita nos enseñó que la doble R, la doble L se van a una sola sílaba, etcétera, pero ¿qué tal si aparecen dos vocales en una palabra y están juntitas? O, como nosotros llamamos, contiguas. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Y es lo que vamos a ver ahorita después de resolver, ¿sí?, los próximos ejercicios. Hasta aquí con estas reglas generales. ¿Tienen alguna duda, pregunta, aclaración? Al momento no comentan, dice Karina Jaramillo, está quedando muy claro. Chinita le comenta solo los diacríticos, justo dio. Dice, ¿nos va a hablar de los diptongos? Ajá, es lo que vamos a ver a continuación, después de ver estos ejercicios, ¿vale? Muy bien. Juan Ignacio
Torrero, si es tan amable, nos dice que no. Si es tan amable dice que no, ninguna. Adelante. Muy bien. Entonces, vamos a resolver rápidamente estos ejercicios. Yo sé que están acostumbrados a que el día viernes resolvamos algunos ejercicios, algunas dudas, pero bueno, el día de hoy ¿sí? Quise traerles nada más para que quede un poco claro estas cuestiones de los ejercicios y para ver, ¿no? cómo vamos avanzando. Dice entonces, el ejercicio número 1, necesito que ustedes me expliquen, obviamente detalladamente, no quiero que nada más me digan, pues porque sí, etcétera. No, quiero que me expliquen bien, ¿sí? ¿Qué es lo que sucede en palabras como corazón? Fíjense ahí, yo ya hasta les regalé dónde recae la sílaba tónica y todo. Corazón y la palabra corazón luego cambia ¿a qué? A corazones. En las que solo cambia el número. ¿A qué nos referimos con que cambia el número? Pues pasa de singular ¿a qué? A plural, ¿sí? A eso se refiere con cambiar de número, singular a plural. ¿Por qué se pierde esa tilde? Díganme, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué fenómeno pasa ahí para que en corazón sí tenga tilde y en corazones ya no tenga tilde? Les voy a dar unos 2, 3 minutitos para que reflexionen su respuesta y la vayan escribiendo ahí en el chat, por favor. Muy bien, perfecto. De hecho, la mayoría de las respuestas, muy bien, nada más ahí en algunas cuestiones, la redacción, lo que sí les dije, hay que explicar el por qué, ¿verdad? No nada más decir, pues porque sí, no. Muy bien. Y justo se nota que ya están aprendiendo a responder. Entonces, eso es lo que me gusta. Y me interesa, me da felicidad que ya estén aprendiendo a responder, a razonar, justo a responder ese por qué, ¿sale? Y que lo estén explicando. Efectivamente, la razón primordial es que la palabra corazón es una palabra aguda que termina en N. Y justamente por terminar en N, puede llevar su tilde. Recuerden, se llama tilde, no acento. La acentuación se refiere a la pronunciación de la sílaba tónica,
¿sale? Entonces, lleva su acento conforme a las reglas, ¿sale? Por el contrario, tenemos a la palabra corazones, ya está en plural, y su sílaba tónica pasa a ser la penúltima, por lo cual se vuelve una palabra, ¿qué? Grave. Grave que termina en S, por lo cual ya no cumple las reglas ortográficas de las graves. ¿Por qué? Porque sabemos que no puede llevar tilde, ¿sí? Si termina en NS o vocal. Entonces, pierde, digamos, entre comillas, la tilde y por ahí lo explicaron también, se vuelve que una palabra con acentuación prosódica se pronuncia, pero no se escribe. Entonces no puede llevar tilde. Eso es lo que le sucede, básicamente. No es que realmente se pierda la tilde como tal, pero pues ya no la tiene, simplemente por eso. Y por ahí una de las compañeras, creo que Chinita, nos explicó ya lo que sucede en el ejemplo de abajo, ¿no? En el ejercicio de abajo, en donde dice, en ejemplos como examen, que está en singular, pasa a exámenes. En plural, al cambiar el número, cuando vean esto en un ejercicio que dice cambiar el número, es que pasa de singular a plural o de plural a singular, ¿vale? Se añade la tilde. ¿Por qué? ¿Qué es lo que sucede? La compañera nos explicó, ¿sí?, que en la primera palabra, en la que está en singular, examen, es una palabra grave que termina en ¿qué? En N, o sea que no cumple con la regla ortográfica y entonces no lleva tilde, pero sigue siendo grave con acentuación ¿qué? Prosódica, ¿verdad? Se pronuncia, pero no se escribe. Y cuando pasa a plural, entonces se vuelve exámenes. Última, penúltima, antepenúltima. Entonces se vuelve una palabra esdrújula. ¿Cuál es la regla? Todas llevan tilde. Y entonces, pum, ahí se le pone, se le añade la tilde. Y esa es su explicación. ¿Sale? Y entonces, como les digo, ustedes explicaron correctamente. ¿Sí? Explicaron ese por qué, qué sucede. Muy bien para ustedes, se ganaron ahí un pequeño aplauso, ¿sale? Perfecto. ¿Tienen alguna duda, pregunta, aclaración hasta aquí? Al parecer no, profesora. Muy bien. Podemos pasar a la siguiente diapositiva, por favor. No. Sí, a la siguiente presentación, por favor. Comenta Iret, o sea, Chinita, qué padre que la hagamos feliz. Yo estoy muy satisfecha. Muy bien. Aquí tenemos nada más un breve repaso. Todas estas diapositivas, recuerden que o ya se las mandé o se las mando mañana, ¿sale? Aquí tenemos este breve repaso, es el esquema, ¿sí?, de la acentuación. Recuerden entonces, aquí volvemos a la palabra caballo, ¿sí?, que nosotros no vamos a contar de izquierda a derecha, sino de derecha a izquierda, ¿sale? Y entonces tenemos este pequeño esquemita que nos puede servir, por ejemplo, si lo escribimos en una hojita transparente y, por ejemplo, si lo vamos abreviando, ¿no? U de última y lo empatamos ¿con qué? Con aguda. P de penúltima con grave y así sucesivamente. Y tenemos, por ejemplo, la palabra fácilmente, ¿no? Y nos puede servir, ¿no? Este es el esquema, digamos, todo lo que acabamos de ver, resumido, ¿sí?, abreviado aquí, ¿sale? Muy bien, podemos pasar a la siguiente diapositiva, por favor. Perfecto. Aquí, como vemos, ¿sí?, en el español, y lo que les mencionaba hace ratito, es que, bueno, sí, ya sabemos cómo separar algunas sílabas, pero ¿qué pasa cuando dentro de la palabra encontramos dos vocales juntitas? O sea, dos vocales contiguas, ¿sí? Primero que nada, hay que saber que en español las vocales se van a dividir en vocales fuertes y vocales débiles. Efectivamente se llaman fuertes y débiles, ¿por qué? Por la fuerza que tienen,
pero también se pueden llamar vocales abiertas o vocales cerradas. ¿Y por qué se imaginan que se llaman así? Pues por cómo las pronunciamos. Vocales fuertes también se llaman vocales abiertas porque las pronunciamos con la boca abierta. O sea, A, E, O. No cerramos la boca. Vocales débiles o vocales cerradas porque justamente cerramos la boca. I, U. ¿Sí? No la abrimos para pronunciarlas. Quiero que ustedes, ¿sí?, se graben estas vocales así en este esquemita. ¿Sale? Porque depende mucho de cómo se combinen, ¿sí?, para realmente, ¿sí?, entender lo que por ahí un compañero o compañera, no recuerdo qué comentaron, si eran los diptongos o si eran, ¿sí?, los hiatos, etcétera. Entonces, vean bien, ¿sí?, estas vocales. Recordemos entonces, vocales fuertes A, E, O, vocales débiles I, U. ¿Sale? Véanlas bien, anótenlas si quieren, ¿sí? Recuérdenlas, ¿sale? Podemos pasar a la siguiente, por favor. Muy bien. Ahora sí, aquí tenemos qué es un diptongo y qué es un hiato. Básicamente, diptongo, hiato, ¿sí?, son antónimos, o sea, son palabras contrarias. El diptongo es la unión de dos vocales que se encuentran juntas y además son vocales distintas que van a formar una sola sílaba. Son vocales contiguas, o sea, una está ¿qué? Detrás de otra. Ajá. Y se van a pronunciar en una misma sílaba. Eso que les quede bien, bien claro. Tenemos entonces el ejemplo de la palabra bien. Fíjense, la I y la E de la palabra bien están formando un diptongo. Yo no digo bien, digo bien, bien. ¿Qué pasa entonces en esa palabra? ¿Dónde recae la sílaba tónica? Bien, en la E. Pero, como están formando un diptongo, se pronuncian en la misma sílaba. ¿Qué sucede? Que están formando un monosílabo, o sea, una palabra de una sola sílaba, y pues no puede llevar tilde, ¿verdad? Y otra vez, ¿cómo se pronuncia? Bien. Ahí está, tiene su sílaba tónica y todo. Ese es un diptongo. Obviamente, vamos a ahorita a ver otros más complejos, pero por ahora ese es sencillo. Por el contrario, tenemos al antónimo de los diptongos, que es el hiato. El hiato es cuando nos encontramos a dos vocales contiguas, o sea, dos vocales juntitas, una detrás de la otra, pero que se van a pronunciar en sílabas diferentes. Cada una de esas vocales va a tener su propia sílaba. Ejemplo, acreedor. Ahí está, tenemos esas dos es juntitas, contiguas, pero cada una de esas es va a estar en una sílaba diferente. Acreedor. Y la sílaba tónica de esa palabra recae en la última, en dor. O sea, es una aguda, pero termina en R. La R no es N ni S, mucho menos vocal, entonces no puede llevar tilde, ¿verdad? Y ahí está. Gracias, profesora. Dice Airet, línea. Por eso se acentúa, son dos fuertes y es un hiato. Y acentúa con tilde. Lili Camacho, como leer es hiato.
leer. Ujú. Gracias. Muy bien. Vamos a ver ahora, ¿sí? Algunas de estas reglas. ¿Pueden poner la de diptongos 2, por favor? Dos, la otra. Ay, gracias. ¿Pueden hacerla un poquito más grande? Ujú. Muy bien. Ahora, para perdón, para los diptongos y los hiatos hay reglas ortográficas. Y aquí es donde puede ser, ¿no? Para algunos se nos complique o se nos facilite esta cuestión de las uniones, ¿vale? Son cuatro reglas y fíjense. Insisto, esto se los voy a mandar, pero si ustedes quieren irlo anotando, no hay ningún problema. Tenemos la regla número 1 para formar hiatos o para formar diptongos. Pongan atención. La regla número 1 nos dice que si las dos vocales contiguas que están ahí, una detrás de la otra, son dos vocales fuertes. ¿Cuáles son las vocales fuertes? A, E, O. ¿Sí? Si las dos vocales contiguas, de las que se encuentran juntas, son vocales fuertes, van a formar sílabas diferentes. O sea, van a formar un hiato. Se van a separar. ¿Sale? En cuanto a la acentuación y la cuestión de la tilde, van a acentuarse y llevarán tilde de forma común como las reglas que nosotros ya conocemos. ¿Sale? Ejemplo, distraer. Distraer. Ahí está esta palabra donde tiene la A y la E. A, E son vocales que fuertes. ¿Qué dice la regla? Que cada una por su lado. Entonces, al separarse, distraer, forman 3 sílabas diferentes y la sílaba tónica recae en la última. Eso la vuelve una palabra ¿qué? Aguda, que termina en R. Palabra aguda que termina en R no puede llevar tilde. A eso me refiero con que se van a acentuar y llevarán tilde de forma común. ¿Ya lo vieron? Y aquí va a aplicar también, como lo mencionó la compañera en su ejemplo, en su comentario. Va a aplicar para las repeticiones de vocales. ¿Sí? Lo vimos en el ejemplo pasado. Aquí tenemos la palabra cooperar. O, ¿ya lo vieron? Están ahí contiguas. O. La O es una vocal fuerte, no importa que se repita. Cooperar. La sílaba tónica está ahí, aunque no recaiga en ellas, pero está en esa palabra. Cooperar. Recae en la última. Es aguda y termina en R. Entonces, no puede llevar tilde. ¿Ya lo notaron? Entonces, cuando son dos vocales fuertes, A, E, O, se separan. ¿Sale? ¿Sí? ¿Se entiende? Parecer sí, profesora, gracias. Muy bien. Pero, ¿sí?
tenemos ahora la regla número 2, en donde nos dice que si las dos vocales débiles, perdón, las dos vocales contiguas, las que están juntitas, una detrás de la otra, son débiles, van a formar una sola sílaba. O sea que van a formar ¿qué? Un diptongo. Van a estar siempre unidas. Y lo mismo que la regla anterior, se van a acentuar y llevarán tilde de forma común, siguiendo las reglas que nosotros ya vimos. Ejemplo, huir, independientemente de donde caiga la sílaba tónica, ¿vale? Tenemos entonces la palabra huir. Ahí están dos vocales, u, i, ya sabemos, esas son ¿qué? Completamente débiles. Huí, huir. La sílaba tónica recae en la i, pero ¿qué sucede? Están formando una sola sílaba. ¿Qué sucede con la palabra huir? Pues que es un monosílabo, entonces no lleva tilde y ya, se queda así. Huir. Luego tenemos viudo. Viudo. Sí, la sílaba tónica recae en la u, pero como ya formaron su propia sílaba, una sola sílaba, queda viudo. Recae última, en la penúltima es una grave que termina en vocal o, entonces no puede llevar tilde y se queda así con acentuación prosódica. ¿Sí? ¿Ya lo notaron? ¿Alguna duda, pregunta, aclaración hasta aquí? Juan Ignacio comentó que todo claro, igual que Aide. Perfecto. Ahora sí, viene la regla número 3, en donde dice que si las dos vocales contiguas, ¿sí?, una detrás de la otra, son una fuerte, A, E, O, y una débil, U, I, no importa realmente el orden, puede ser primero la débil, primero la fuerte, etcétera, ¿sí? Pero la sílaba tónica recae en la fuerte, entonces van a formar una sola sílaba, o sea que van a formar un diptongo. Y lo mismo que las reglas anteriores, se van a acentuar y llevarán tilde de forma común, como lo hemos visto. Tenemos entonces la palabra periódico. Vean ahí, se está juntando, ¿sí?, la I y la O. ¿Qué dice la regla? I, O es una débil y una fuerte, y entonces tenemos que ver dónde recae la sílaba tónica. Perio. ¿En dónde recae? En la O, que es la fuerte. Entonces dice, se tienen que juntar. Y entonces tenemos periódico. Yo no digo perio, ¿verdad? Es periódico. Última, penúltima, antepenúltima. De inmediato se vuelve una esdrújula y entonces siempre lleva tilde. Lo mismo va a suceder con la palabra que vimos en el ejemplo anterior. Bien. Está la I y la E. Y débil, E fuerte. Bien. ¿Ya lo notaron? La E recae, la sílaba tónica en la E, y entonces al recaer en la fuerte se juntan. Y entonces ya decimos bien, todo junto. Obviamente no puede llevar tilde, ¿por qué? Porque se vuelve monosílabo. Y entonces es bien, todo junto. ¿Sale? ¿Dudas, preguntas con esta tercera regla? Comenta Juan Ignacio, profesora, que no hay ninguna duda. Perfecto. Y por último tenemos a la cuarta regla que nos viene a destruir todo lo que hemos construido con la acentuación hasta el momento. ¿Por qué? Porque
Porque la cuarta regla nos dice que si las dos vocales contiguas, juntitas que tenemos, son una débil y una fuerte, fuerte y débil, no importa el orden, pero la sílaba tónica recae en la vocal débil, entonces van a formar dos sílabas diferentes, o sea, un hiato. Digamos que esa unión se va a romper, ¿no? Pero aquí ya no van a acentuarse ni a llevar tilde de forma común, sino que siempre va a llevar tilde. No le va a importar cumplir las reglas ortográficas, le va a valer y entonces siempre va a llevar esa tilde. Esta regla, la cuarta regla que estamos viendo, ¿sí?, es la única que tiene el derecho de romper las demás reglas. Solo esta, por favor. ¿Sí? Y aunque luego les digan, ay, bueno, pero esta no cumple las demás reglas, no le hace. Solo esta. Y dicen, yo estoy cumpliendo la cuarta regla, ¿sí?, de los hiatos. Ejemplo, tengo la palabra María. Se está juntando ¿quién? La I, que es débil, y la A, que es fuerte. ¿Cómo se pronuncia esa palabra? María. ¿Sí? ¿Qué dice la regla? Si la vocal débil, ahí recae mi sílaba tónica, entonces ¿qué? Se tienen que separar. Se separa y siempre lleva tilde. Porque, y aquí viene la explicación, porque si no lleva tilde esa vocal débil, entonces, ¿sí?, mi vocal débil va a permanecer ¿qué? Débil. Y entonces nunca va a tener ese hiato, esa separación, y entonces nosotros siempre la vamos a percibir como débil, y en lugar de romperse esa unión, se va a conservar, y en lugar de tener un hiato, nosotros vamos a tener un diptongo. En lugar de pronunciar María, yo voy a pronunciar María, y ya no se rompe esa unión. Y entonces, insisto, ya no tendríamos un ¿qué? Un hiato, tendríamos un diptongo y pronunciaríamos como María, maíz, tecnología, caminaria. ¿Se dan cuenta? Y no queremos eso, queremos que esa unión se rompa. Y por eso esta regla es válida. Es válido romper las otras reglas que hemos visto. Y me preguntarán ustedes, ¿por qué no es válido, maestra, o por qué se están rompiendo otras reglas? Pues fíjense en la palabra María. Tenemos María. ¿Dónde recae la sílaba tónica? En la penúltima, o sea, es una grave. ¿Y termina en qué? En vocal. Cuando se supone que no debería, ¿verdad? Entonces ahí, pues se supone que está rompiendo la regla de las graves. ¿Vale? Entonces, cuidado con esta cuarta regla. E insisto, la mayoría de las palabras, ¿sí?, de esta cuarta regla van a terminar en ia o ua. Por ejemplo, continúa, alegría, raíz, frío, ¿sí?, caminaría, etcétera. El día de mañana que nos toca repaso, vamos a hacer varios ejercicios, ¿sí?, con este tipo de reglas, ¿vale?, para que ustedes puedan avisparse ahí. ¿Alguna duda, pregunta, aclaración hasta aquí? Muchas gracias. Seguimos con la profesora Minerva. Sí, pueden poner la diapositiva, esa. Vamos a continuar con los signos de puntuación. Como se dan cuenta, pues estamos viendo todo acerca de la gramática, ¿vale? Tenemos entonces a los signos de puntuación, recordando siempre que los signos de puntuación no están ahí, ¿verdad?, para atormentarnos la existencia, sino que los tomamos como estas pequeñas marquitas dentro de los textos. Y ojo, recordemos siempre que los textos son tanto escritos como
orales, ¿vale? Entonces, nos van a ayudar a dar ese espacio, nos ayuda a delimitar palabras, frases, oraciones, párrafos. ¿Mm? Y con esto nos ayudan a estructurar esos textos. En la oralidad, obviamente, van a ayudarnos a exactamente lo mismo, pero obviamente los vamos a marcar con estas pequeñas pausas. ¿Mm? O con ciertas entonaciones. Ajá. Ahora, y con esto pues logramos darle cierto sentido a nuestro texto, a nuestra oración, frase, etc. Y bueno, al darle sentido, toman coherencia, toman cohesión, se une este texto y con esto logramos obviamente pues la cuestión que nos interesa dentro de cualquier texto, que es, ¿sí?, que se pueda entender. ¿Sale? Muy bien. Entendiendo este punto acerca de los signos de puntuación, vamos a ver los que más utilizamos. Evidentemente sabemos que hay muchísimos signos de puntuación y en español muchos más, y que sí, cada uno va a funcionar diferente. Principalmente también hay que aclarar algo, y es que, por ejemplo, en la gramática en español, muchos de los signos van a funcionar para diferentes disciplinas, ¿vale? Por ejemplo, que si utiliza la coma o el guión para, por ejemplo, psicología, que para matemáticas, etcétera. Entonces van a funcionar diferentes. Aquí vamos a ver lo más básico. Si ustedes tienen alguna duda, si ustedes tienen o quieren aclarar algún signo que no esté aquí, mañana con todo gusto, ustedes saben que vamos a responder y aclarar, ¿sí?, cualquier cosa que deseen. ¿Vale? Entonces vamos a ver aquí los más básicos. Tenemos entonces bueno, primeramente a los puntos. Los puntos simples. Estos puntos son los más sencillos, ¿sí? Y en primera instancia nos van a ayudar a marcar el final de cualquier cosa, ¿sale? Tenemos en primer lugar al punto y seguido. Y se llama punto y seguido, ¿por qué? Porque despuésitito que lo utilicemos, vamos a continuar, ¿sí?, escribiendo. Eso quiere decir que el punto y seguido nos ayuda a marcar el final de una idea, de una oración, dentro de un mismo párrafo. Eso quiere decir que va a tener un hilo conductor en ese párrafo, o sea, un mismo tema. Solo que va a cambiar de idea, ¿sale? Y se va a continuar escribiendo, insisto, en que con mayúscula, como ya lo vimos la clase pasada con las reglas del uso de mayúscula. ¿Sale? Eso va a incluir ¿a quién? A todas estas cuestiones, por ejemplo, de palabras abreviadas, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí, ejemplo, ¿no? Punto. Y se continúa en mayúscula. ¿Sale? Tenemos este ejemplo que dice, la familia es un conjunto de personas que se encuentran unidas por consanguinidad. ¿Eso qué quiere decir? Por sangre, ¿sí? Y luego tenemos ese punto y seguido, porque ahí termina esta idea. Y luego continúa una nueva idea, pero que va encaminada a exactamente la misma temática. Esta unión, o sea, la de sangre, es constituida de forma legal y social. Es una nueva idea que tiene que ver con exactamente la misma temática, si se dan cuenta, por eso no cambió, ¿sí?, de párrafo, sino que continúa ahí. Y obviamente sigue la regla, se continúa con mayúscula, ¿vale? Solo marca el final de una idea, pero que tiene que ver con lo mismo, ¿vale? Luego tenemos el punto y aparte.
¿Por qué? Y aparte, pues porque este sí se deja un espacio. ¿Y que nos ayuda a marcar el final de un párrafo dentro de un mismo texto? Se los dije desde el principio cuando veíamos los textos, cada uno de los párrafos de cualquier texto debe tener o marcar su final por medio de este puntito, ¿no? Para indicarle justamente al lector que ese párrafo ya terminó. Entonces, las reglas primordiales de cualquier texto es que cada párrafo inicia con mayúscula y termina con punto y aparte. Y bueno, por último tenemos a quién, pues al punto final, que nos ayuda a marcar que el final de un texto. Y es primordial que lo utilicemos para decirle a nuestro lector que ya hasta ahí se acabó ese texto, ya no hay nada más escrito. ¿Sí? E insisto, es primordial, para muchas personas sonaría lógico, pero créanme que hay personas que no lo ponen y entonces uno como, pues imagínense, corrector de estilo o que está revisando trabajos, pues si no ve ese punto final quiere decir que entonces hay más texto, ¿no? Y entonces ahí está buscando 300 hojas más a ver, ¿no?, dónde está la continuación de ese texto. Entonces, mucho cuidado con eso. ¿Vale? Muy bien. Vamos con los siguientes. Antes de eso, ¿hay alguna duda, pregunta, aclaración hasta aquí? Los invitamos a que participen y nos indiquen si tienen alguna duda, por favor. ¿No? Bueno, Al continúo. parecer no, profesora. Ok. Después tenemos a los puntos compuestos, digámoslo así. Entre ellos tenemos al punto y coma. Este es un signo que a muchos nos causa problemática. Y esto quiere decir, pues bueno, que se combina, ¿verdad?, con un punto, que sería el punto y seguido, y la coma, ¿vale? Pero tiene su maña y entonces si nosotros lo aprendemos a utilizar, créanme que después nos va a resultar sencillo. Fíjense, el punto y coma, sí, a pesar de ser un tanto confuso, bueno, sirve para marcar una pausa o para separar, ¿sí?, oraciones, básicamente. Porque vamos a entender que el punto y seguido separa ideas y la coma, por lo regular, separa palabras. Entonces, ¿qué se encuentra entre la palabra y la idea? Pues una oración, ¿vale? Ahí tenemos este primer, ¿no?, este primer indicio. Entonces, nos ayuda a separar oraciones. Ojo aquí. Y primordialmente va a separar oraciones compuestas y nosotros ya vimos las oraciones compuestas. ¿Qué es principalmente, ¿sí?, lo que lo que resalta esas oraciones compuestas? Pues obviamente, ¿a quiénes? A los verbos, ¿no? Entonces, una oración compuesta tiene 2 o más verbos. Básicamente, entonces el punto y coma separa esos verbos de las oraciones compuestas. También va a separar enumeraciones complejas donde ya haya, ¿no?, algunas comas. Entonces, por ahí, ¿no?, se nos puede ir un punto y coma. Y algo que también nosotros ya hemos visto y yo se los he repetido en varias ocasiones, nos va a ayudar a separar conjunciones y nexos gramaticales como el más, pero, aunque, sin embargo, no obstante, que, etcétera. Justo, ¿sí?, lo que las oraciones compuestas tienen y que ya también hemos visto. Se introduce esa oración subordinada por medio de este nexo gramatical, el que, como, ¿no?, pero, aunque, etcétera. Y entonces ya todo hace clic, ¿verdad? Ese punto y coma va a estar presente primordialmente en las oraciones compuestas y va a separar estos verbos de esas oraciones. Y donde ustedes vean un pero, un sin embargo, un no obstante, un aunque, un más,
etcétera, ahí va a estar nuestro punto y coma. Obviamente va antes. La regla ortográfica nos dice que después de punto y coma se va a continuar escribiendo en minúscula. Pero aquí entra nuestro sentido común, nuestra lógica, que dice, bueno, ¿sí? Después de punto y coma se continúa en minúscula. Sin embargo, ¿no? Si lo que va después del punto y coma es un nombre propio, pues entonces va en mayúscula, ¿verdad? Eso ya nosotros vamos a empatar las reglas ortográficas del uso de mayúscula. Así que por favor ustedes sean, ¿sí?, conscientes, usen el sentido común y vayan empatando las reglas ortográficas, ¿sí?, que ya hemos visto. Entonces, lo común sería continuar en minúscula después del uso de punto y coma. Ejemplo, dice, en ocasiones salíamos juntos. Ahí está nuestro primer verbo. No importa que el verbo se repita, ojo. Dice, salíamos juntos al parque, coma, a veces al cine, y aquí está punto y coma, pero estamos utilizando la conjunción pero, y ahí debe de ir el punto y coma, ¿sale? Siempre salíamos y además también está el salíamos, ¿no? Otra vez, aunque sea repetición del verbo, de todas formas, ¿sí?, digamos, hay dos verbos, ¿sí?, pero siempre salíamos juntos. Entonces, ahí está, se puede considerar una oración, ¿sí?, compuesta porque hay dos verbos, ¿sale? Muy bien. ¿Dudas, preguntas hasta aquí? Se comenta que no, profesora. Muy bien. Luego tenemos a los 2 puntos. Los 2 puntos nos van a ayudar a marcar una pausa, pero esta pausa, ¿sí?, nos dice, hey, lector, espérate un poco porque, ¿sí?, lo que viene a continuación es muy importante. Puede ser que una enumeración, una lista, un saludo, una cita textual, un diálogo, una definición de palabra. Cuando hablamos, por ejemplo, de saludo, como si fuera una carta, ¿no? Por ejemplo, cuando decimos a quien corresponda 2 puntos, querido director 2 puntos, etcétera. Cuando decimos, por ejemplo, diálogos en un cuento, en una obra de teatro, aparece el nombre, Juanito Pérez, 2 puntos, y lo que va a decir. En las definiciones, en los diccionarios, lo mismo, ¿no? Viene la palabra rosa, 2 puntos, sustantivo, ¿sí?, herbolaria, etcétera, y el nombre, ¿no? Toda la definición. Y, por ejemplo, en citas textuales, encontramos que una cita textual es aquella, ¿no?, que se encuentra dentro de cualquier texto, pero que no pertenece a ese autor, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo estoy escribiendo sobre las marmotas y entonces voy a meter el texto, ¿no?, de alguien más, algo que alguien más haya dicho ya, ¿no? O no sé, ¿sí? Entonces, por ejemplo, no sé si estoy escribiendo sobre derechos humanos, puedo decir, como dijo Benito Juárez, 2 puntos, abro comillas, el respeto al derecho ajeno es la paz, cierro comillas. Esa sería una cita textual, algo que alguien más ya haya dicho, ¿sí? Por eso se llama cita textual, estoy citando. Entonces, debe de ser introducida a cualquier texto, a cualquier plática, por medio de esos 2 puntos, ¿no? Entonces, ¿sí?, para eso nos funcionan y también, por ejemplo, para las listas, enumeraciones, ahí tenemos este ejemplo. La casa tenía 2 puntos, una ventana, puertas, techo y algunos cuartos, ¿no? El gato dijo 2 puntos, miau. Entonces, ahora, la regla ortográfica nos dice que después de los 2 puntos se continúa en minúscula, obviamente siguiendo las reglas también del uso de mayúsculas. Si lo que voy a enlistar
son nombres propios, pues entonces van en mayúscula, ¿verdad? Entonces, ¿sí? Ahí ustedes, otra vez siguiendo las reglas, el sentido común, los van a utilizar, ¿sale? Entonces, mucho cuidado con estos 2 puntos también, ¿sí? Nos van a funcionar, insisto, para introducir alguna de estas cuestiones. ¿Dudas, preguntas hasta aquí? Nos comenta Juan Ignacio y Magdalena Alarcón que no hay ninguna duda. Perfecto. Continuamos. Ahora vamos a los puntos suspensivos. Estos puntos suspensivos se llaman así porque suspenden el texto, ¿vale? Y en primer lugar, los puntos suspensivos son 3, no son 800, no son 50, no son 2, nada más son 3, ¿vale? Hay que contarlos así tal cual, ¿sí? Y los vamos a utilizar, porque menciono que suspenden nuestro texto, van a interrumpir inesperadamente, ¿sí?, nuestra oración, nuestro texto, enunciado. Principalmente si se utilizan, por ejemplo, para la literatura, pues para dar un final inexacto, ¿no? Para que nosotros nos imaginemos o intentemos imaginarnos qué sucede. Por ejemplo, cuando va a terminar un tomo de alguna novela y le ponen esos puntos, pues justo para que nosotros pensemos, híjole, se quedó bien bueno este tomo, voy a tener que esperar un año para el que viene, ¿no? A ver, ¿no? De qué va a tratar, ¿no? O las películas que también, ¿no? Continuará y nos ponen ahí los puntos, ¿no?, suspensivos. Puede pasar así. Ahora, ¿sí?, en cualquier redacción común, ¿sí?, esos puntos van a representar o ser sinónimos de etcétera, o sea, de y más, ¿no? Continúa. Por ejemplo, en una lista, yo puedo decir, me gustan los gatos, perros, chivos, y pongo los puntos suspensivos, quiere decir que me gustan más animales, pero yo ya no voy a continuar la lista. O sea, ahí ustedes imagínense que otros animales me gustan, ¿sí? Pero no voy a continuar esa lista, ¿sí? Eso quiere decir que ustedes o utilizan los puntos suspensivos o utilizan etcétera. No pueden utilizar los 2 al mismo tiempo, porque estarían repitiendo. Y como ya hemos visto, la repetición es un vicio del lenguaje y es un error ortográfico, ¿sale? Muy bien. También se utilizan esos puntos suspensivos para, ¿sí?, dar a entender que se sobreentiende una frase ya hecha, ¿sí?, o que todo el mundo conoce. Por ejemplo, si decimos, ¿sí?, más sabe el diablo, por ejemplo, más sabe el diablo por viejo, y pongo los puntos suspensivos. Eso quiere decir que ya, o sea, ya no continuó el dicho o esta frase porque ya todo el mundo la conoce. Entonces, hasta ahí se queda, ya se sobreentiende, todos la conocen, ¿no? Está en el imaginario, ¿sí? Y también en literatura, por ejemplo, se usan estos puntos suspensivos, ¿sí?, para omitir, ¿sí?, y también para demostrar que se sobreentiende algo. Por ejemplo, ahí dice, estuve pensando en lo que pasó ayer, ya no voy a mencionarlo, que se quede ahí, ¿sí? Nada más fue algo muy peculiar y ya, ¿sí? No se va a mencionar. ¿Mm? Por cuestiones incómodas o lo que sea, ya se queda ahí. Entonces, sirve justo para eso. Y nada más como un dato ahí adicional, estos puntos suspensivos también, por ejemplo, sirven para omitir pedazos de texto. Cuando nosotros, por ejemplo, queremos hacer una cita textual, pero es todo un párrafote y no nos interesa mencionar todo el párrafo, pero queremos decirle a nuestro lector que ahí había más información, ponemos los puntos suspensivos y vamos acortando frases, ¿no? Entonces, para nada más poner lo que nos interesa,
¿no? Y darle contexto que ahí había más texto. Nada más para eso. ¿Sale? Muy bien. Luego tenemos a la coma, que es uno de los signos que nosotros más utilizamos y que tiene muchísimos usos. Si nosotros por ahí queremos, no sé, comprarnos una gramática o leer la gramática española y vemos el apartado de la coma, yo creo que tendría unas 60, 70 páginas, nada más de diferentes usos, ¿no? Que si el uso en psicología, que si el uso en no sé qué, bueno, muchísimos, pero prácticamente son usos muy específicos. Bueno, la coma obviamente sirve ¿para qué? Para separar palabras. Y va a indicar una pausa cortita en los textos. Ajá. Va a separar, obviamente, frases, palabras en una misma idea, en una misma oración, como listas, enumeraciones. Ajá. Y nosotros sabemos que lo que no puede separar son a las conjunciones y, ni, o. ¿Por qué no las puede separar? Porque ellas mismas se separan al estar al final de la oración. Por ejemplo, el y, que sabemos que suma, ¿no? Por ejemplo, en una lista. Ayer compré una torta, helado, jugos y dulces. Al final ya le estamos dando esa carga. Yo sé que seguramente ustedes han visto que separan, ¿no? Por medio de una coma, ese y dulces como para darle énfasis. No podemos decir que es completamente incorrecto, pero habrá formas de darle más énfasis sin necesidad de ponerle la coma, ¿no? Por ejemplo, sustituyendo ese y por también, además, ujú, o con otros nexos gramaticales que ayudan a dar mayor énfasis sin necesidad de ponerle la coma, ¿vale? Pero bueno, ahí cada quien, sus editores y los que corrigen los textos. Bueno, tenemos esas cuestiones de listas o enumeraciones, ¿no? Por ejemplo, ayer compré una torta, coma, helado, coma, jugos y dulces. Le da cierto espacio, ¿no? Como que mete en una cabinita a cada uno de ellos para no decir, compré helado, jugos, bla, 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 ¿no? Todo sin este espacio, insisto, principalmente, ¿no? Para cuando nosotros lo leamos en voz alta, darle este pequeño espacio. Y un uso que muchas veces nosotros dejamos completamente de lado y que no debe de ser de esa manera es el uso de la coma vocativa. La palabra vocativa hace referencia a llamar, a llamar a alguien. Entonces, ¿sí? La coma vocativa se refiere a cuando nosotros separamos, ¿sí? Esta palabra o las palabras que usamos para nombrar o llamar a alguien. Nosotros la utilizamos del diario a cada rato y ni siquiera nos damos cuenta, ¿sí? Ya se los he dicho muchas veces, cuando utilizamos el español, ¿sí? Muchas veces lo usamos y ni idea. O a veces ni siquiera la utilizamos cuando deberíamos de usarla. Ejemplo, cuando decimos buenos días, mi amor, buenas tardes, mamá, etcétera. Estamos que nombrando a alguien. Ese mi amor, ese mamá. Por ejemplo, cuando yo luego los saludo en el grupo, buenas tardes, queridos alumnos. Decir queridos alumnos es nombrar a alguien, llamarlos. ¿A quiénes? Pues a ustedes. ¿Están llamando a quién? A su amor, a su mamá. Ese es el vocativo. Están nombrando, llamando a alguien. Y entonces esa palabra necesita ser separada, ¿sí? Por medio de una coma dentro de la misma oración. Entonces, ¿sí? Cualquier nombre dentro de una oración, cuando ustedes son el emisor y están llamando a alguien,
necesita ir entre comas o ser separado por medio de esa coma. Y esa coma se llama, valga aquí la redundancia, ¿verdad? Coma vocativa. Así que cada vez que saluden a alguien que digan, hola perro, hola gato, hola mi amor, hola mamá, hola licenciado, hola quien sea, tiene que ir con su coma. ¿Sí? Ahora, ahí, por ejemplo, no podríamos tener ningún problema, ¿verdad? ¿Por qué? Pues no se confundiría con nada. Pero en oraciones, ¿sí? Un poco más complejas, pues podríamos encontrar ya algunos problemas. Por ejemplo, ahí dice, vamos a comer, y ahí hay una separación. Niños, estoy llamándole, yo como emisor, como primera persona, le estoy llamando a unos niños para comer, ¿verdad? Vamos a comer, ¿no? Niños, vamos a comer, ¿no? Les estoy diciendo, hey, les hice quesadillas, les hice tostadas, yo qué sé. Y entonces los estoy llamando ¿a qué? A comer. Si no tuviera esa coma, entonces diría, vamos a comer niños. ¿Qué quiere decir? Que a esos pequeños se les hizo, no sé, en tostadas, en empanadas o algo, y estamos cometiendo un crimen, ¿verdad? Todo por medio de la falta de esa coma. Entonces, ¿sí? Aquí sí ya habría un problema, se va a entender otra cosa y otra vez, ¿sí? Tendríamos una falta gramatical que es este doble sentido, ¿no? Entonces, mucho cuidado con estas cuestiones. Necesitamos esa coma vocativa. ¿Hay alguna pregunta, duda, comentario? No, profesora, todo muy claro. Me gusta mucho su ejemplo. Perfecto. Entonces, ahí, cuidado con esto. Insisto, muchas veces no nos damos cuenta, pero sí lo necesitamos y necesitamos esta coma vocativa principalmente cuando saludamos, cuando nos despedimos, etcétera. ¿Sale? Airet menciona caníbales por la coma. Exactamente. Muy bien. Luego tenemos ya a los signos dobles. Se los repetí ya en varias ocasiones. Tenemos a los signos de interrogación y de admiración. Se los dije, son dobles, uno abre, otro cierra. El que abre tiene el puntito hacia arriba, el que cierra el puntito hacia abajo. ¿Sale? Estos signos, el de interrogación, o bueno, los de interrogación, ¿sirven para qué? Pues para hacer preguntas, básicamente, y los de admiración para demostrar sorpresa, para dar órdenes, susto, miedo, etcétera. Ambos tienen que ir, o muchas veces van acompañados de sus ¿sí? Pronombres interrogativos o ¿sí? admirativos. Y que estos pronombres llevan su respectiva tilde, eso ya lo sabemos. Por ejemplo, decir qué haces, de dónde vienes, ¿sí? Qué hermoso. Obviamente no todos los van a llevar, por ejemplo, tenemos oraciones como me haces un favor, ahí no hay ¿sí? ningún pronombre, o el decir no, ¿vale? Muy bien. Ahora, la parte importante de estos signos, se los mencioné, son los puntitos que tienen arriba o abajo. ¿Sí? Esos puntos van a tener la función justo de ser un punto y seguido o punto y aparte o punto final según en la posición que se encuentren dentro del párrafo. Por ejemplo, si finalizan su párrafo con una pregunta o con una oración exclamativa, pues obviamente ya no van a necesitar poner el punto y aparte. Si finalizan cualquier texto con una interrogación o con una exclamación, pues ya no necesitan poner punto final. Ajá. Pero, por ejemplo, si ustedes escriben
¿no? Una pregunta o una exclamación y de inmediato quieren seguir escribiendo, ¿sí? Como ese puntito que cierra la pregunta o la exclamación tiene la función de un punto y seguido, entonces, ¿sí? Lo que continúa tiene que ir ¿en qué? En mayúscula, ¿sale? A menos de que esté completamente ligado a lo que van a escribir después y solamente lo necesiten separar por medio de una coma. Y bueno, solo así ponen la coma después de la pregunta o después de la admiración y se continúa en minúscula. Ese sería el único signo con el que sea compatible. Ejemplo ahí, esas preguntas que ustedes ven o esas admiraciones no son consecutivas, ¿no? Son simples ejemplos al aire. Es por eso que yo no les puse una coma entre ellos, porque no son consecutivos, ¿sí? No tienen nada que ver uno con otro. Si tuvieran que ver uno con otro, entonces les hubiera puesto una coma entre ellos. Y de ser así, entonces los de la siguiente pregunta, por ejemplo, los de la segunda y la tercera, tendría que ir ¿en qué? En minúscula. Pero como no tienen nada que ver entre sí, entonces no les puse coma y el puntito que cierra cada una de ellas tiene la función de punto y seguido. ¿Y eso qué quiere decir? Que entonces lo de las preguntas de las siguientes preguntas tienen que ir en mayúscula, ¿sí? Siguiendo las reglas de puntuación. ¿Se entendió? Al parecer sí, profesora. Muy bien. Entonces, cuidado con eso. Y por último, tenemos a otros signos dobles que son los paréntesis y las comillas. Estos signos pueden parecer similares, pero no lo son. De hecho, son contrarios. Fíjense, tenemos a los paréntesis y aquí también tengo que hacer esta aclaración. En español mexicano, los paréntesis que utilizamos son estos redonditos, no son los corchetes, son los redonditos. Y bueno, también son dobles, uno abre, otro cierra. Y nosotros los utilizamos para guardar información, o sea, acotar información dentro de cualquier texto. ¿Esto qué quiere decir? Que nosotros ahí vamos a meter información que creemos le puede servir a nuestro lector, o bueno, que guarda ahí el emisor, que cree que a nosotros nos pueda servir y que puede, por ejemplo, especificar información de la oración, puede especificar datos, ¿no? Como fechas, definición de palabras, ¿sí? Ese tipo de cuestiones. Entonces, ¿sí? Va a meter información que dice, bueno, esto no es información así tan relevante, porque obviamente si fuera relevante estaría fuera, ¿verdad? De esos paréntesis. Pero, ¿sí? Va a meter información que va o piensa que le puede servir al lector, ¿no? Esos paréntesis, o lo que va más bien la información que va dentro de los paréntesis, va pegadita a ellos. Ahí tenemos un ejemplo que dice Octavio Irineo Paz Lozano, y fíjense, la información que va dentro de ellos es básicamente la información de nacimiento y muerte, ¿no? Dice Ciudad de México, 31 de marzo de 1914 y 19 de abril del 98. Y se cierran estos paréntesis. Fue un poeta, ensayista, dramaturgo y diplomático mexicano. Fíjense que esta información de los paréntesis no afecta en nada la redacción del texto. Nosotros lo podemos quitar y no pasa nada. Yo puedo decir Octavio Irineo Paz Lozano fue un poeta, ensayista, dramaturgo y diplomático mexicano. Y listo. No pasa nada si yo quito la información de los paréntesis. Entonces puedo meter fechas, datos,
definiciones de palabras, etcétera, y ¿sí? No pasa absolutamente nada. ¿Sale? Gracias, profesora. Ujú. Dice Airet, ¿qué tan correcto es sustituir paréntesis con comas? Mm, no es correcto. De hecho, funcionaría mejor sustituir los paréntesis por medio de guiones. Eso sí, sería mejor, porque recordemos que las comas nos dan una breve, ¿sí? Una breve pausa. Entonces, la información que va entre las comas es información importante que sí debería de ir en el texto, y la información que va entre los paréntesis es información adicional, es información que el texto no necesita. Muchas gracias, Ujú. profesora. Muy bien. ¿Alguna otra duda por ahí antes de pasar a lo siguiente? No por el momento. Muy bien. Y por último tenemos a las comillas. Las comillas que utilizamos también son estas dobles que, bueno, una abre y otra cierran, pero me refiero a dobles, que son esas que nosotros hacemos así, como orejitas de conejo. Y bueno, estas, como les dije, son contrarias a los paréntesis, porque el paréntesis nosotros lo utilizamos como para esconder o meter información, y las comillas nosotros las utilizamos para, ¿sí?, resaltar información. Por eso les digo que son contrarios. Entonces, las comillas las utilizamos para resaltar información, también para marcar que citas textuales, ya vimos lo de las citas textuales, ¿sí? Información que le pertenece a otra persona, obviamente nosotros la vamos a resaltar, ¿sí?, en estas comillas, y para indicar sarcasmo, ironía, o sea, básicamente como para burlarnos, ¿sí? También para indicar el alias de una persona, para resaltar frases y también para marcar y resaltar palabras que no son propias del español, o sea, que son de otro idioma. No importa el idioma, si es chino, francés, náhuatl, etcétera, no importa. Pero para resaltar. Ojo, las comillas funcionan en la escritura a mano. En computadora se hacen cursivas, o sea, así como de ladito, acostaditas. Esa sería en la computadora. Pero si nosotros escribimos a mano, tiene que ser entre comillas, ¿vale? Entonces, ¿sí? Por ejemplo, ¿no? Ahorita me surge que si nosotros quisiéramos escribir selfie, pues entonces selfie tiene que ir entre comillas y entre paréntesis vamos a poner su definición, ¿no? Fotografía digital, o bueno, fotografía tomada desde un dispositivo móvil por medio de la cámara frontal, ¿no? Y tomada por uno mismo. Esa es una selfie, ¿no? Esa sería la definición de selfie. Y estamos utilizando ambos signos, las comillas, ¿por qué? Porque no es una palabra propia del español, y el paréntesis para definirlo, nada más. O, por ejemplo, cuando vamos a poner el nombre de una institución o de una universidad, por ejemplo, podemos poner Universidad Nacional Autónoma de México, ¿no? Y entre paréntesis, las siglas, también ahí puede ser el uso del paréntesis. Entre comillas, por ejemplo, podemos poner, ahí les puse, tu amigo es tan hermoso, ¿no? Para burlarnos. O decir, ay, eso es nomás un piquetito. Y sabemos que no va a ser nada más un piquetito, ¿verdad? Eso sería ironía, sarcasmo, ¿no? Las citas textuales, como les dije hace rato, como dijo Benito Juárez, 2 puntos y se abren paréntesis, justo para darle esta cuestión de resaltado, ¿no? El derecho al respeto al derecho ajeno es la paz, ¿no? Serían comillas, ¿no, profesora? Ajá, comillas, perdón. Entonces son estas comillas, ¿vale? Y como les dije, son dobles, una abre y otra cierra. Y en español, principalmente español de México, son estas comillas que nosotros, bueno, las puse ahí, son estas redonditas, ¿no? Entonces, que tienen igual esta forma de apertura y unas de cierre. No son las comillas que muchas veces
se entienden como comillas francesas, que son como igual, como conitos, esas no, ¿sale? Esas son para otras lenguas, entonces nada más sería una acotación para que ustedes lo entiendan, ¿sale? ¿Alguna duda, pregunta, aclaración? No, profesora, todo correcto. ¿Sale? Muy bien. Entonces, hasta aquí lo dejaríamos y si tienen alguna duda sobre algún signo que quieran revisar, por favor háganmelo saber para mañana repasarlo y tenerlo en cuenta, ¿sale? El día de mañana, como siempre, todas sus dudas las resolvemos y hacemos algunos ejercicios de la guía, ¿vale? Entonces, si no hay más, no hay dudas, preguntas, comentarios, nos veríamos el día de mañana en el repaso. Muchísimas gracias por su tiempo y por su paciencia. ¿Sale? Muchas gracias.